Ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 12, lo que significa que estamos ya en la 12ª semana de clases. El tema que nos toca abordar el día de hoy es hablar acerca de funciones lógicas. ¿Qué cosas son las funciones lógicas dentro de Excel? Te comento. Las funciones lógicas básicamente son funciones condicionales, es decir, son aquellas funciones que existen dentro de Excel y que facilitan el poder establecer condiciones, como por ejemplo, yo quiero de repente otorgar una bonificación a un empleado, por decir, del 20% de su sueldo, pero para otorgar esa bonificación tiene que cumplirse ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que labore en el área de ventas, que sea casado y que de repente esté afiliado al Sistema Nacional de Pensiones. Si tú te das cuenta, en ese enunciado no hay una condición, sino hay 3 condiciones. ¿Estamos? Entonces, tiene que cumplirse dichas condiciones para poder otorgar, por ejemplo, esa bonificación del 20%. Si digamos que el empleado labora en el área de ventas, correcto, efectivamente es casado, pero con la tercera condición no se cumple, porque no está en el Sistema Nacional de Pensiones, está en una AFP. Entonces, ¿qué pasa ahí? La bonificación no se da. Pero alguien diría, profesor, pero se cumplen las 2 primeras. Trabaja en el área de ventas, ok, es casado, ok, segunda condición se cumple, pero ya la tercera no cumple, pues, porque tiene que estar en el SNP, Sistema Nacional de Pensiones, y está en una AFP. Por lo tanto, como la tercera condición no se cumple, simplemente no se puede otorgar esa bonificación. Ese tipo de ejemplos son muy recurrentes cuando en Excel se tienen que aplicar algunos cálculos, como por ejemplo el otorgar descuentos, el otorgar bonificaciones, el incrementar de repente el precio de un medicamento, donde para que se ejecute determinado dato, sí o sí tiene que cumplirse determinados criterios, determinadas condiciones. Y es allí donde nosotros debemos hacer uso de las funciones lógicas que existen dentro de Excel, ¿ok? Dentro de Excel existe la función si, existe la función y existe la función o. Esas funciones son consideradas funciones lógicas, ¿ok? También existen las funciones de fecha, como por ejemplo la función año, la función hoy, la función día, la función si fecha, etcétera, etcétera. Hay algunas funciones de fecha que también se pueden utilizar en Excel. Y dentro de lo que son las funciones de búsqueda en Excel, estas funciones permiten filtrar datos, permiten hallar determinados datos que pueden estar, por ejemplo, en otras hojas de cálculo o que pueden estar en otros rangos de celda y que yo necesito traer dicha información. Entonces, el hecho de querer obtener datos desde otra hoja de cálculo o desde otro rango de celdas, tienes que recurrir a funciones de búsqueda, como por ejemplo la función buscar, buscar V, buscar H o la función filtrar, que son funciones pues que nos facilitan la búsqueda de datos. Bien, jóvenes, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como en toda sesión de aprendizaje, ya saben ustedes que es importante formular ciertas preguntas para poder determinar cuáles son sus saberes previos o conocimientos previos acerca del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para ello tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones lógicas que existen dentro de Microsoft Excel? Cuando hablamos de las funciones lógicas que existen dentro de Excel, existen básicamente 3. Tienes la función si, la función y la función o. Funciones lógicas que tiene Excel. ¿Ok? Cuando nos dice cuál es la función que me permite, por ejemplo, obtener la fecha actual dentro del sistema en lo que es Microsoft Excel, hay una función, por ejemplo, que te permite obtener la fecha actual. Una de ellas es la función hoy. Es más, lo voy a apuntar para que ustedes lo tengan en todo caso.
anotado, ¿ya? Entonces, cuando decimos funciones lógicas, estas funciones lógicas son, tomen nota, 1, tengo la función sí, 2, la función y, 3, la función o. Esas son funciones lógicas. Y cuando me piden cuál es la función, digamos, que me permite, en este caso, obtener la fecha actual del sistema, tenemos, jóvenes, acá dos alternativas. Por ejemplo, puedes utilizar la función hoy, que es la función que te devuelve la fecha actual del computador. Es decir, te devuelve día, mes y año, te devuelve la fecha actual. Pero también existe una segunda función que se llama la función ahora. La función ahora, a diferencia de la función hoy, es que te añade el tiempo. Es decir, te devuelve lo que es la hora en la cual se está ejecutando la función. O sea, no solo te devuelve el día, el mes y el año, sino también te devuelve la hora y los minutos en la cual se aplicó dicha función. ¿Okay? Entonces, ahí tienes, digamos, dos alternativas. O utilizas la función hoy o utilizas la función ahora. Frente a la tercera pregunta que nos dice cuál es la función que permite filtrar datos que podemos, digamos, aplicar dentro de Excel para poder obtener datos de una matriz de datos, estamos hablando de funciones de búsqueda. Y cuando hablamos de funciones de búsqueda, estamos hablando de las siguientes funciones. Te podemos hacer mención a la función buscar, podemos hacer mención a la función buscar V, que busca los datos de forma vertical, y también tienes la función buscar H, que lo que hace es buscar los datos de forma horizontal dentro de una matriz. Y la cuarta función que hace referencia es la función filtrar. Esas cuatro funciones permiten filtrar datos, permite obtener datos dentro de una matriz y que de alguna manera pues podemos utilizar dentro de Microsoft Excel. ¿Ok? Muy bien. A continuación vamos a ver el siguiente video que nos habla acerca de cuáles son las funciones lógicas, ¿no?, que existen dentro de Microsoft Excel. Atentos al video y luego comentamos. Excel también cuenta con funciones lógicas, las cuales van a permitir realizar una evaluación de un criterio de evaluación, si algo es verdadero o es falso, según cuál sea el resultado que tendrá una acción determinada. Veamos una aplicación. Voy a aplicar primero acá el promedio de estas notas, paréntesis, y voy a replicar la fórmula. Voy a quitar los decimales, solamente muestro con un decimal, y ahora en esta celda que corresponde a la columna estado, voy a determinar si una persona aprobó o desaprobó el curso. Si esta persona tiene nota promedio mayor a 10.5, entonces estará aprobada y es lo que deberá aparecer en esta celda. Para poder obtener esto, escribiré la función si, abro un paréntesis y nota lo siguiente. Esta función tiene tres argumentos. El primero se llama prueba lógica. Es acá donde yo voy a comparar delta con valores y va a determinar si es que es verdadero o es falso. La prueba lógica en este caso sería comparar la celda E10 con el valor 10.5. Voy a poner mayor que 10.5 y en caso de que sea verdad, si es verdad, el valor sí verdadero se va a ejecutar. El valor sí verdadero es lo que pone en el argumento. Exactamente después de este punto. Yo quiero que se muestre la palabra aprobado. Los textos deben ir comillas, punto y coma. El siguiente argumento se llama valor falso, es decir, lo que se ejecuta cuando la prueba lógica de comparación es falsa. En este caso, no aparecerá aprobado, sino está aprobado. Cierro paréntesis, quito este nuevo. El primer caso, esta persona tiene 5.3 de promedio.
esta es aprobado. Evaluemos los siguientes casos haciendo un relleno de todas las. Automáticamente Excel va a ir evaluando caso por caso y cuando encuentre un valor de promedio mayor a 10.5 lo está como aprobado. En el caso de la condición, si una persona tiene estado desaprobado, entonces su condición será repitente. Si está aprobado, será promovido. Así es que vamos a escribir una vez más definición y pongo la prueba lógica que va a ser comparar esta celda con la palabra desaprobado, punto y coma. Valor si verdadero es que si esto se cumple, entonces tiene que aparecer la palabra red. Es un texto entre comillas, punto y coma. Cuando no está desaprobado, cuando es falso de valor lógica, entonces deberá aparecer promo. Para este texto debe poner comillas. Cierro mi paréntesis, presiono enter y efectivamente los dos primeros serán repitentes, los otros como. Junto con la función si, tenemos dos funciones lógicas, son y yo. Estas dos funciones lo que nos van a permitir es determinar si un resultado es verdadero o falso, entendiendo que los argumentos son en conjunto verdaderos o no. Estas dos funciones cumplen con tablas de datos, cuales estoy buscando en momento, y tú puedes identificar cómo es que se evalúan cuáles son los resultados. Veamos la aplicación. Me están diciendo que los varones del área de operaciones van a. Entonces, si evaluamos quiénes son varones y del área de operaciones, deben haber dos coincidencias. Primero, que la celda D18 sea M y que la celda F18 sea operación. En este caso, el primer trabajador, que es Miguel Flores, cumple con ambas condiciones, que debería obtener un bono de. Vamos a ver cómo solucionamos este caso. Primero pondré la función si, esta que me va a evaluar si es verdad o falso. Dentro de la función si, voy a escribir la función y, la función que estamos revisando ahora. El primer valor lógico es comparar esta celda con la celda L, igual el punto. El siguiente valor que voy a evaluar es si la celda F18 es igual a operación. Si te preguntas si hay algún problema o no en mayúsculas y minúsculas, te digo que es esta función i ha terminado, ya no hay más valores que evaluar, así que tengo que cerrar el paréntesis. Quiero que notes que el paréntesis de la función i es de color rojo, tanto el paréntesis que se abre cuanto el que. Luego de poner esta función i, ahora estamos si que me está pidiendo el valor y verdadero. Entonces, cuando estas dos condiciones se cumplan, debo escribir en la celda bien. Te preguntarás por qué no estoy poniendo comillas, porque 500 no es un valor de texto, sino un valor numérico no necesariamente. Caso contrario, cuando no se cumplen ambas condiciones, que me aparece el valor de cierro el paréntesis, así que en este caso es color negro, presiono enter y obtengo el primer trabajador y recibe un bono de $100. Voy a hacer un doble clic en la derecha y se evalúa para todos los demás. Solamente Miguel Flores, Marco Suárez son las personas que van a. Ahora vamos a ver qué pasa cuando evalúo o si la persona es de sistemas o es de finanzas, vamos a escribir en la celda la palabra correcta. Caso contrario, debe quedar blanco. Voy a utilizar para esto la o. Basta con escribir la o y voy a poner la comparación. Si esta celda es igual a tema, comillas, punto y coma, o que esta misma celda es
18 sea igual a. Basta que se cumpla una condición u otra, entonces me aparecerá verdadero o falso. Ahí. Si es que esto me da falso, decimos que debería mostrarse la palabra o debería mostrarse en blanco. Si es que voy a poner delante de la O, y esto es sistemas o finanzas, debería escribirse en la celda la palabra correcta. Eso fue lo que dije. Y coma. Y si no, que aparezca en blanco. ¿Cómo se inserta en blanco dentro de una fórmula? Abro comillas, cierro comillas. Directamente, una a de otra. Cerro mi paréntesis y mira, en este caso no se cumple por eso que es blanco, pero aquellas que sean sistemas o finanzas aparecerán como correctas. En este último ejercicio vamos a volver a utilizarla y combinada con I para poder darle un bono de 100 a aquellas personas que tengan fondos con sean mujeres que tengan más de 20 años en la función. Empezaré por la función sí, seguido de la función sí. La primera condición dentro del I es que esta celda sea igual es pidiendo punto y coma. La siguiente condición dentro del I será que los años de permanencia sean mayores que 20. Cierro el paréntesis, ya no tengo más opciones, y es que luego se cierra el paréntesis con punto y coma y el valor 500. Caso contrario, se pone 0 en la no enter, caso no cumple con las condiciones, no recibe. Solamente 6 personas cumplen con ambas condiciones del encabezado y tienen un bono de 500. Bien, teníamos allí entonces el tema de las funciones lógicas, ¿no? Que existen pues en Microsoft Excel. Bien, a continuación veamos el siguiente video que nos habla acerca de cuáles son las funciones de fecha que existen dentro de Excel también y que es importante que ustedes conozcan y vean su aplicación. Veamos el video y luego comentamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión hablaremos de las funciones de fecha. Comenzaré por explicarte que Excel almacena las fechas como números de series secuenciales para poder realizar cálculos con ellos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número 1, mientras que el 1 de enero de 2000 le corresponde este número de serie. Para poder saber cuál es el número de serie que le corresponde a la fecha del día de hoy, solo hay que cambiar el formato de la celda por formato de número y ahí podemos ver el número de serie correspondiente. De esta manera, conforme aumentan los días, aumenta el número de serie. Para acceder a algunas de las funciones de fecha, solo hay que dar un clic en el símbolo de insertar función, selecciona la categoría de fecha y hora y ahí podrás ver todas las funciones de fecha disponibles en la versión de Microsoft Office que tú tengas instalada. Una de las funciones más conocidas de esta categoría es la función hoy, la cual es útil para mostrar la fecha actual en una hoja de cálculo, independientemente de cuándo se abre el libro. Esta función no lleva argumentos, es decir, que entre los paréntesis no lleva nada. La escribimos tal cual, presionamos un enter. La función ahora obtiene el día actual y la hora. Tampoco tiene argumentos la función. Hay otras funciones que a partir de una fecha obtienen tanto el día, mes y el año por separado. Lo único que hay que hacer es escribir la palabra día y seleccionar la celda en la cual se encuentra. Lo mismo para el mes y de igual forma para el año. Y ahí ya tenemos desglosado tanto el día, el mes y el año de una fecha en particular. Esta función obtiene la cantidad de días transcurridos entre dos. Lo único que hay que hacer es escribir igual, día, abres paréntesis y te pide la fecha inicial y la fecha final. La fecha inicial será la más reciente, puesto que el número de serie es más grande que el número de serie que va a tener la fecha inicial. Si las pones al revés,
el número saldrá negativo. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a combinar dos funciones. Vamos a buscar la edad de una persona a partir de su año de nacimiento. Si esta persona nació en 1978, ¿cuántos años tiene a la fecha? Vamos a utilizar la función año y como argumento vamos a escribir la función hoy para obtener el año de la fecha actual. A este año le vamos a restar el año de nacimiento, por lo cual esta persona tiene 44. Otra de las funciones es la función CICE, la cual devuelve la cantidad de tiempo que ha pasado entre dos periodos, ya sean años, meses o días. A partir de estas dos fechas queremos obtener el total de días, el total de meses y el total de años. Son días completos, meses completos y años completos. Entonces escribimos y fecha, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha inicial, que es el primer argumento. Para esta función no necesita seleccionar la fecha más reciente, luego la fecha final y entre comillas la unidad. Vamos a obtener días, por lo tanto ponemos la letra D y cerramos paréntesis. Por lo que entre estas dos fechas hay 7.934 días. Ahora veamos esa cantidad de días a cuántos meses equivale. Los argumentos van a ser los mismos, a excepción de la unidad. Así que entre estas dos fechas hay 280 meses completos. ¿Y cuántos años hay de diferencia? Como te mencioné, los argumentos son los mismos, solo cambia la unidad. Entre estas dos fechas hay 21 años completos de diferencia. Ahora, a partir de esta función, vamos a realizar el mismo ejercicio que acabamos de hacer, de encontrar la edad de una persona, pero en esta ocasión solo con la función tipo. Entonces vamos a escribir primero la fecha inicial. En este caso sería la fecha de nacimiento. La fecha final. Ahí vamos a utilizar la función hoy. Y luego la unidad, que en este caso serían años. Es decir, que esta persona tiene 43 años completos. Recordemos que estas tres unidades solo sacan años, meses y días completos, por lo que esta persona, que es el mismo ejemplo que realizamos en la hoja anterior, aún no llega a su cumpleaños, por lo tanto tiene 43 años. Y por último, veamos un ejemplo donde vamos a obtener meses y días parciales. Es decir, si queremos saber cuánto tiempo llevamos laborando en una empresa a partir de la fecha de ingreso y la fecha actual, pero queremos exactamente los años, exactamente los meses no incluidos en los años completos y los días que no alcanzaron a completar un mes. La primera función sería igual que las que venimos realizando. Fecha inicial, fecha final, entre comillas, años. Llevamos 6 años en la empresa. ¿En cuántos meses? Entonces va a ser y fecha, fecha inicial, fecha actual y entre comillas esta unidad. ¿Y cuántos días? Esta es la unidad que vamos a poner para obtener los días no incluidos en los meses completos. Por lo cual llevamos laborando en la empresa 6 años, 7 meses y 16. Eso es todo en el video. Espero te haya gustado. Déjame un like y comparte este video si crees que a otras personas les puede ayudar. Hasta luego. Bien. Teníamos entonces en el video anterior el tema de las funciones de fecha que existen pues dentro de Excel y que de alguna manera pues también pueden ser utilizadas para poder obtener de repente el día, obtener el mes o de repente obtener también lo que se llama el año. A continuación veamos ahora cuáles son las principales funciones de búsqueda que existen en Excel. Para obtener datos a través de las referencias, hace uso de las funciones de búsqueda y preferencia. En este primer caso vamos a conocer la función buscar. Esta función lo que va a permitir es realizar una búsqueda vertical, y ahí la última letra, nombre de la función, y dentro de una matriz, en este caso, cuadro de acá a la derecha, se realiza la búsqueda, pero solamente columna. Una vez que
indique la coincidencia, recién elegiremos la columna de la cual hemos agregado. En este cuadro quiero obtener el precio del producto impresora. Entonces, voy a empezar a escribir mi función buscar V. Primer argumento dice valor buscado y el valor buscado es el que estoy señalando en la celda 9. Luego me pide una matriz, la cual yo voy a buscar en tabla y la estoy seleccionando en este modo. Como esta referencia a la matriz no va a cambiar, voy a presionar la 4 y darle referencia. En el caso de indicador de columna, como vamos a rellenar el precio, dentro de la matriz precio ocupa la captación, que escribo número 3, punto y coma, y en este caso la búsqueda tiene que ser para obtener una coincidencia. Es que el argumento que voy a poner en esta posición es falso o también podría reemplazarse como esto. Escribir 0, cierro mi paréntesis, presiono Enter y efectivamente 3 impresoras son de 4 a 5, tal cual le indica en este busca. Voy a replicar esta fórmula para todo lo demás. Y ahora hallaré el total haciendo una multiplicación muy simple de cantidad por 5 para los demás casos. Y en esta columna quiero hallar el proveedor. Date cuenta que las impresoras son distribuidas por el proveedor Iraoka. El caso de escáner es Curazao y así. Esto lo voy a obtener también con la función buscar. El valor buscado es el mismo, la matriz de búsqueda, la de acá, de 4, pero en este caso la columna que ocupa proveedor es la 4, como 4, como 0, y cierro mi paréntesis para con la fórmula y ya tengo todos los casos cubiertos. Ten en cuenta que si quieres evitar darle respuesta absoluta a cada momento que una fórmula, podrías darle un nombre a la matriz de búsqueda. Asimismo, Excel también cuenta con otra función de búsqueda llamada buscar H. En este caso, la búsqueda no se va a realizar en la columna, sino que se realizará sobre la primera fila dentro de la búsqueda. Para este caso, mi matriz de búsqueda es esta que estoy seleccionando. En este caso, es la que contiene los datos que voy a buscar en este cuadro en la parte de abajo. Entonces, para hallar la descripción del código que tengo A36, voy a escribir igual, buscar H, fórmula, el valor buscado será este código de producto, y coma, la matriz de búsqueda, que es toda esta de acá, la voy a dejar, y luego el indicador de la descripción se encuentra en la segunda fila. Date cuenta que la primera fila es el código de producto, la segunda es descripción y la tercera es top. Por lo tanto, número 2, punto y coma, otra vez la coincidencia. En este caso, para que veas la diferencia también, puedo utilizar falso en vez de 0 y selecciono N. Ahora, ya tengo esta fórmula hecha, para el caso del stock vamos a hacer algo similar, pero solamente vamos a cambiar el argumento. Buscar H, el valor buscado siempre es el código de producto, la matriz de búsqueda conocemos, C4, punto y coma, y el indicador de fila será la fila número 3, punto y coma, 0, cambio y falso. Presiono Enter y replico para obtener lo demás. También, pues, Ok, como en toda sesión de aprendizaje, pues es importante definir el propósito o el logro de la sesión. Y en ese sentido, pues tenemos como propósito que al término de la misma, ustedes como estudiantes, pues puedan aplicar las funciones lógicas, como por ejemplo la función si, la función y o la función o, que son, digamos, las funciones que existen dentro del rubro de las funciones lógicas que existen. Por otro lado, también se busca que ustedes conozcan cuáles son las funciones de fecha, como es la función ahora, la función hoy, la función año, mes, día y si fecha. Y también las funciones de búsqueda, que en este caso pues podemos aplicar la función buscar
V. Estas digamos que son las funciones básicas que tiene Microsoft Excel y que de alguna manera tú como usuario debes de conocer, debes de manejar. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de nuestro temario del día de hoy, vamos a hablar acerca de las funciones condicionales o también conocidas como funciones lógicas. Hablaremos también de las funciones de fecha y también acerca de las funciones de búsqueda, ¿no? Que son, digamos, las funciones que tiene Excel y que ustedes como usuarios pues tienen que de alguna manera conocer. Bien, vamos a pasar a la actividad sincrónica. Vamos a aplicar lo aprendido. Tenemos aquí entonces nuestro registro de notas, ¿sí? Con este archivo hemos estado trabajando en los laboratorios anteriores. Con este mismo archivo vamos a trabajar el día de hoy el tema de las funciones lógicas. Acá nosotros tenemos una columna, un campo que habla acerca de la observación, ¿no? Esto viene a ser, digamos, la observación del estudiante, en el cual hemos determinado, pues, que en función al promedio final, el estudiante puede estar aprobado o puede estar desaprobado. Si ustedes recuerdan, aquí, por ejemplo, ya hemos aplicado una función lógica, que es la función si. Y esta función nos dice, ¿no? Si, en este caso, la celda Z4, que es la celda que contiene, digamos, promedio final, ¿no? de la nota del curso, es mayor o igual a 13. Si es mayor o igual a 13, entre comillas, hemos puesto la palabra aprobado. De caso contrario, que la condición no se cumpla, pues lo que sale en la celda es el valor de desaprobado. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a crear un cuadro de mérito, ¿sí? Vamos a crear un cuadro de mérito y vamos a determinar cuál va a ser el mérito de cada estudiante, ¿ok? Entonces, para esto, voy a crear acá una columna adicional que va a decir cuadro de mérito. Ahí está. Esta es una columna adicional, una columna nueva que estoy incorporando al registro de notas. Ahí está. Le vamos a dar sus bordes, borde de cuadro grueso, y le voy a poner color blanco. Ya está. Para yo poder hallar, digamos, o poder definir este cuadro de mérito, tengo que basarme en ciertas condiciones. Entonces, estas condiciones las voy a colocar aquí nada más dentro de nuestro registro de notas, ¿sí? Voy a colocar por acá lo que sería pues el cuadro de mérito, ¿no? Para tener, digamos, en cuenta las consideraciones en cuanto al cuadro de mérito. Entonces, voy a combinar y aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a poner acá cuadro de mérito. Ahí está. Vamos a definir cuál va a ser el cuadro de mérito. Pero este cuadro de mérito va a estar en función al promedio final. Entonces, para yo poder determinar este cuadro de mérito, me debo de basar en el promedio final. Entonces aquí vamos a colocar, ¿no?, el promedio final. Y vamos a decir, si el promedio final del estudiante está comprendido entre 0 y 4, ¿sí? O sea, suponer que el promedio del estudiante está comprendido entre 0 y 4, entonces su cuadro de mérito es que el estudiante, en este caso, debe de repetir el curso, ¿no? Entonces acá vamos a poner acá un texto, un mensaje, que es lo que quiero que se muestre en la celda, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner como cuadro de mérito repitente. Significa que el estudiante pasa a la modalidad de estudiante repitente. Si el promedio está comprendido entre 5 y 10, ya, dicho sea de paso,
para que esto lo tome, o datos, lo voy a poner entre apóstrofe, ahí está, entre 5 y 10, si el promedio, ¿no?, final, si la nota del promedio final, porque todo recuerda que está en función al promedio final, ahí está. Y esto viene a ser nuestro cuadro de mérito. Ahí está. Entonces, me dice, si el promedio es entre 0,0 y 0,4, el estudiante, ¿no?, pasa automáticamente a la modalidad de repetir. Ahí está. Bien, si está entre 5 y 10, debe rendir una evaluación de recuperación. ¿Ok? Vamos a ponerlo esto de esta manera. Ok. Si el promedio, digamos, está entre 11 y 13, vamos a ponerlo entre apóstrofe. Si está entre 11 y 13. Profesor, Entonces, un pregunta, ¿por qué pone el apóstrofe? para que no se convierta en fecha. Ah, ok. Vale. Sí, porque Excel tiene, no sé si se estará bien el término que voy a decir, la mala costumbre de cambiar los datos, a veces numéricos a fecha. Pues justamente para evitar eso, le pongo el apóstrofe. Ah, ok. Gracias. Sí. Ok, listo. Entonces, mira cómo estamos definiendo nuestros, digamos, nuestro cuadro de mérito, que está pues en función, ¿no? Todo en función al promedio final. Dice, si el promedio final está entre 0 y 4, su condición, el estudiante, su mérito es repetir. Si está entre 5 y 10, debe rendir una evaluación de recuperación. ¿Estamos? En este caso, si es que el promedio final está entre 11 y 13, ¿ya? Si está entre 11 y 13, vamos a poner acá otro mérito, pero vamos a decir que este valor va a estar acá. Entre 11 y 13, que rinda su examen de recuperación. Si está entre 0 y 10, aquí vamos a decirle que si su promedio final está entre 5 y 10, rinde una evaluación de recuperación con una nota máxima, vamos a poner así, con una nota máxima de 16. O sea, ¿qué significa? Significa que él como estudiante no podría, digamos, si es que va a dar su examen de recuperación, no se le podría calificar con más de 16. 16 es el top, es la nota máxima a evaluar a ese estudiante. ¿Ok? Puede sacar menos de 16, claro que sí, pero 16 sería el máximo. En cambio, si está entre 11 y 13, tiene la opción de rendir una evaluación de recuperación con la nota máxima de 20. Son casos nada más lo que estamos planteando para poder aplicar el tema de las funciones lógicas. ¿Estamos? Bien, si tiene, digamos, un promedio entre 14 y 16, ya, vamos a ponerlo así, tiene entre 14 y 16, entonces su mérito va a ser, en este caso, va a obtener, ¿no?, una constancia de participación, digamos. Constancia de participación en el curso. ¿Ya? Vamos a plantearlo de esa manera. Tiene constancia de participación. Si tiene su promedio de 17 a 18, a suponer que tiene un promedio en ese rango, entonces
se le va a otorgar un diploma. Un diploma, diploma del curso. Damos un diploma del curso como mérito, más constancia de participación. Listo. Si obtiene un promedio de 19, voy a poner acá como cuadro de mérito y se le va a otorgar una media beca para estudios o para capacitación en todo caso, para capacitación sobre un curso o materia de elección. O sea, el estudiante puede elegir, ¿no?, qué curso es el que quiera de repente capacitar. Y si obtiene, en este caso, una nota de 20, entonces se le va a otorgar diploma de honor más una beca de capacitación. Capacitación de un curso o materia de elección. Ya, ahí está. Digamos que estos son los méritos que se están proponiendo en función al promedio final. Bien, si obtiene 19, no solamente es la media beca, sino también un diploma. El diploma del curso más una media beca de capacitación. Y si saca 20 de promedio y es el diploma de honor, no, obviamente por los estudios que ha realizado, más una beca de capacitación completa, ¿no?, sobre un curso o materia que él va a elegir. Ya, ok, estamos planteando entonces nuestros criterios con respecto a lo que viene a ser este mérito que le vamos a otorgar a cada uno de estos estudiantes en base a su rendimiento académico. Dicho esto, nosotros tenemos ahora que condicionar. ¿Condicionar qué cosa? El promedio final, evaluar el promedio final obtenido de cada estudiante y compararlo con los criterios que me están dando. Porque aquí me están dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios. ¿Hay 7 criterios o no? Mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada criterio que viene a ser. ¿Qué representa cada criterio? Una condición. ¿Ok? Recuerda que cada criterio representa una condición. Bien, entonces aplico mi fórmula. Digo igual sí paréntesis. Y lo que voy a utilizar acá es la función i, porque la función i es una función lógica que me permite evaluar, en este caso, múltiples condiciones. O sea, me permite crear más de una condición. Entonces, yo pregunto y le digo, sí, igual sí, paréntesis y paréntesis. El promedio final, que en este caso es Z4, le digo, es mayor o igual a 0. Si Z4 es mayor o igual a 0, punto y coma. ¿Por qué pongo punto y coma? Porque aquí la sintaxis de la función me indica que efectivamente es punto y coma. Digo, punto y coma, y función y acá voy a seguir evaluando. Digo, y Z4, que es el promedio final, es menor o igual a 4. Entonces, estoy condicionando el promedio final. Estoy diciendo,
igual si paréntesis y paréntesis Z4 que representa, repito, el promedio final, le digo, es mayor o igual a 0, y Z4 que representa el promedio final, sea menor o igual a 4. Cierro paréntesis, ¿de quién? De la función i. Todo esto forma parte de la condición, forma parte de la prueba lógica, forma parte de la condición que estoy especificando dentro de mi función sí. Si esto se cumple, entonces me tiene que dar un valor verdadero. Y el valor verdadero es que se muestre la palabra repitente, porque sería este el texto a mostrar siempre y cuando lo condicionado se cumpla. Como es una cadena de texto, tiene que ir entre comillas. Entonces le digo, mira, si el promedio final está entre 0 y 4, pues lo que tiene que mostrarse es repite. Punto y coma. ¿Qué pasaría si la condición no se cumple? Si la condición no se cumple, entonces sigo condicionando. Yo tengo que seguir evaluando. Digo, si no se cumple, entonces, lo puedo escribir acá incluso, mira, en la barra de fórmulas, aquí está. Acá también yo lo puedo escribir. Si no se cumple, le digo, entonces yo sigo condicionando. Voy a seguir condicionando. Y esta condición sería la siguiente, digo. Si esto no se cumple, pasa automáticamente al valor falso. Y en el valor falso lo que yo voy a hacer es seguir condicionando. Y sigo condicionando el promedio final. Y le digo, si el promedio final es mayor o igual a 5, punto y coma, y además el promedio final es menor o igual a 10. Cierro paréntesis de la función i, punto y coma, valor verdadero. Y entre comillas, yo voy a colocar el texto que quiero mostrar. O sea, ¿cuál es el valor que voy a mostrar? Lo que tendría que yo mostrar es justamente el texto que me indica acá. Rendir, va a tener que rendir una evaluación. Rendir evaluación de recuperación. Entonces acá le digo rendir evaluación de recuperación. Coma. Con nota máxima de 16. Cierro comillas del valor verdadero. Punto y coma. ¿Qué pasaría si todo lo condicionado no se cumple? Si no se cumple, sigo evaluando. Digo, ok, no se cumple, digo, punto y coma, valor falso. Nuevamente establezco mi condición, digo, función sí, paréntesis. Y voy mirando mi cuadro, mi tabla, ¿no? Ya establecí la condición para las notas comprendidas entre 0 y 4. Ya evalué si las notas están comprendidas entre 5 y 10. Y ahora tengo que evaluar si el promedio final es mayor o igual a 11, punto y coma, y el promedio final es menor o igual a 13. Si las notas están comprendidas entre 11 y 13, pero como son dos condiciones, porque mira, estos son dos condiciones, condición 1 y condición 2, tengo que utilizar la función i, porque la función i es aquella función que me va a permitir establecer más de una condición. ¿Ok? Si eso se cumple, si es que las notas están comprendidas entre 11 y 13, entonces lo que se va a mostrar es una cadena de texto. Y esta cadena de texto va a decir rendir evaluación de recuperación sobre una nota máxima de 20. O sea, prácticamente es el mismo mensaje, ¿sí?
el mismo mensaje, solo con la variedad que la nota aquí sí va hasta la calificación de 20. Punto y coma. Sigo condicionando. Si paréntesis y según mi tabla, sigo evaluando. Ahora tengo que evaluar si es que el promedio está comprendido entre 14 y 16. Digo, si paréntesis, función. Si el promedio final es mayor o igual, en este caso, a 14, punto y coma. Si el promedio final es menor o igual, según el criterio, es 16. O sea, está comprendido el promedio entre 14 y 16. Cierro paréntesis de la función i. Si eso se cumple, entonces, atención, si eso se cumple, ¿qué es lo que deberá mostrar acá? Puedo obtener, dice, una constancia de participación del curso. O sea, se le va a otorgar al estudiante es constancia de participación. Constancia de participación. Listo. Ahí está. Constancia de participación. Punto y coma. Sigo condicionando. Sigo condicionando. Ya condicioné si es que las notas están comprendidas entre 14 y 16. Ahora tengo que evaluar si es que las notas están comprendidas entre 17 y 18. O sea, tengo que utilizar la función i. No te olvides que la función i es aquella función que te permite evaluar un rango de datos. Entonces digo, si paréntesis y paréntesis, la celda que representa el promedio final es mayor o igual a 17, punto y coma, y la celda que representa el promedio final, que es Z4, es menor o igual, según el cuadro de requerimientos, es que sea entre 17 y 18. Entonces ahí la condición dice Z4 es mayor o igual a 17, punto y coma, y Z4 es menor o igual a 18. Si eso se cumple, entonces lo que se deberá mostrar aquí es diploma del curso. Digo, diploma del curso. Más constancia de participación. Ahí está. Cierro comillas porque obviamente es una cadena de texto. ¿Correcto? Muy bien. Punto y coma. Luego, según la sintaxis, me dice viene el valor falso. Entonces aquí yo voy a crear una última condición. La última condición. Y según el cuadro veo que el único valor que voy a condicionar ahora es 19. Entonces pregunto, si tengo que condicionar, atención, el valor de 19, ¿tengo que seguir utilizando la función i o ya no? ¿Deberé seguir usando la función i o ya no utilizo la función i? A ver, ideas que dicen. ¿Debo seguir aplicando la función i o ya no? En los casos anteriores, si tú te das cuenta, he usado la función i. Por acá está la función i, si, paréntesis, i, si, paréntesis, y se sigue repitiendo, ¿no? En los casos anteriores yo utilizo la función i porque estoy evaluando un rango de notas. Y este rango está comprendido entre dos valores, valor inicial y valor final. Como ya estoy en la parte final que me habla solamente de la nota de 19, entonces no habría necesidad
de usar la función y, no tendría sentido. Simplemente diría si la celda Z4, que es la celda del promedio final, es igual a 19. Si es igual a 19, lo que deberá mostrarse en la celda es como cuadro de mérito, diploma, en este caso del curso, diploma del curso, más media beca de estudios en capacitación. Eso es lo que quiero que se muestre. Y cierro comillas porque es el valor que quiero que se muestre en la celda, siempre y cuando Z4 sea igual a 19. Repito, aquí no habría necesidad de usar la función i porque es un solo valor el que estoy evaluando. Conclusión, ¿cuándo utilizas la función i? Cuando tienes un rango numérico, cuando tienes un rango de valores que tienes que evaluar. Ahí sí vale la pena usar la función i, si no, no. Ahora, ¿qué pasaría si esta condición no se cumple? Me devuelve, dice, un valor falso. Entonces, ¿cuál sería aquel valor falso? Porque si las notas no están comprendidas entre 0 y 4, ni están comprendidas entre 5 y 10, ni entre 11 y 13, ni entre 14 y 16, ni entre 17 y 18, ni mucho menos es 19, entonces se supone que la nota es 20. Y por defecto, en el valor falso, lo que se debería demostrar es diploma de honor más una beca de estudios en capacitación. Listo. Cierro comillas de el texto, ¿sí? De la expresión que estoy aquí codificando. Entonces, mira la fórmula, esa es la fórmula, ¿verdad? Un poquito extensa, correcto, es bastante extensa, es verdad. Ahora, ¿cuántos paréntesis voy a cerrar? En función a la cantidad de cis de la función si que has abierto. Digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 paréntesis los que tengo que cerrar. ¿Por qué? Porque son 6 funciones, son 6 veces la función sí que se está repitiendo. 1, contabilizo. 2, 3, 4, 5. Me falta 1, ¿verdad? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Enter. Y ahí está. Acaba de mostrar el resultado. Dice constancia de participación. ¿Cuánto es su promedio final? 16. A ver. 16. Dice obtener una constancia de participación del curso. ¿Sí? Correcto. Sería otorgar acá, ¿no? Y aquí un lapsus es diploma. Ahí está. Entonces ahora lo que hago simplemente es arrastrar, ¿no? La fórmula y mira cómo automáticamente el vértice es esta cruz. Mira cómo cambia el puntero del mouse automáticamente. De una crucecita gruesa a una crucecita oscura, pequeña. Y cuando está ahí, clic y jalas. Arrastra. Exacto. Y está. Y se aplica para todo lo demás. Le damos su borde de cuadro grueso. Le aplico el borde de cuadro grueso y ya está. Entonces, mira cómo estas funciones lógicas, ¿sí? O condicionales nos puede ayudar enormemente cuando tenemos que de repente aplicar una serie de criterios. Entonces, imagínate que yo hubiera tenido que tipear todo esto, hubiera tenido yo que colocar todo esto manualmente, ¿no? Y claro, me puedo equivocar. De repente acá el promedio por si es 13 y dice rendir evaluación de recuperación con una nota máxima de 20 y de repente me equivoqué y le puse nota máxima de 16. Entonces, en vez de estar digitando, ¿no? Tipeando estos valores en función a
al promedio final según las condiciones que me están dando, mucho mejor preparar una función y simplemente aplicarla. Entonces, él en función a la nota determina qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, acá dice 12. Dice rendir evaluación de recuperación con una nota máxima de 20. No, de 20. Acá también igual. No. Ahora, acá hay un detalle. Observa. Si nosotros analizamos, ¿no? Digo, ¿qué pasa si de repente viene la persona que está haciendo estos criterios y me dice, mira, ha habido una observación, un detalle, nos hemos equivocado? Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Digo, mira, me dice, para que él dé un examen de recuperación tiene que ser entre 11 y 12, no 13, sino entre 11 y 12, porque ya 13 hacia arriba está aprobado. Ah, ok, tienes razón. Entonces ha habido ahí un lapso. Y acá también es entre 13 y 16. 13, 14, 15, 16. Si está en ese rango, le damos la constancia de participación. Si hubiera una modificación en el criterio, según lo que nos indica, entonces acá yo también tengo que modificar mi fórmula, porque ya veo que ha habido una observación y están modificando. Entonces, en la fórmula también yo lo modifico, pues ya no digo de 11 a 12, de 11 a 13, sino digo de 11 a 12. Modifico la fórmula, digo de 11 a 12. Y en el otro criterio sería de 13 a 16. Acá dice 14. No, ya no es 14. De 13 a 16. Es lo único que tengo que modificar, porque el resto sigue siendo el mismo criterio. De 17 a 18, diploma del curso más constancia de participación. Si tiene promedio 19, diploma del curso más media beca de estudios. De caso contrario, que no se cumplan ninguno, diploma de honor más beca de estudios. Ok, doy un enter. Ahora, ¿qué hago? Tengo que actualizar la fórmula haciendo demás. Me ubico al final, mira, doble clic y listo, ya está. Automáticamente se actualizó para las demás celdas. Ahora verifico. Tiene 13. ¿Qué recibe? Constancia de participación. A ver, correcto, es correcto. Mientras que 12, 10, 11 pasan automáticamente a rendir un examen de recuperación. Los que han obtenido entre 5 y 10 sobre la nota máxima 16 y los que han obtenido entre 11 y 12 sobre 20. Entonces ya quedó actualizado, ¿no? Todo esto. Y listo, ya está. Ahora, si yo quiero saber, ¿no? Porque también podría pasar, ¿no? Me dicen, quiero saber de repente el número de estudiantes por cuadro de mérito. Eso también es posible, ¿no? Me pueden pedir por cuadro de mérito el número de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, voy a copiar mi cuadro de mérito y en resumen de datos, acá voy a colocar, podría colocar por acá ese resumen. Entonces, mira, vamos a reducir esto un poco porque vamos a reubicar nuestros gráficos. Vamos a reubicar nuestros gráficos hacia otra posición, hacia otro lado. Ahí está. Listo. Ahí está. Simplemente lo que he hecho es mover los gráficos un poco hacia abajo. Listo. Ok, entonces yo aquí voy a colocar la información que estoy trayendo desde la otra hoja. Ok, acá dice, vamos a aumentar esto un poquito. Ahí está.
Esto podemos poner ajuste, si deseo, ajuste con el texto para poder de repente visualizar y voy evaluando, pues, ¿no? De 0 a 10 es recuperación, ¿no? Rendir evaluación de recuperación. Rendir evaluación de recuperación con la nota máxima de 16, según lo que está aquí, conforme se ha definido. En este caso, 13 a 16 es constancia, ¿no? Constancia de participación. Ahí está, constancia de participación. Diploma del curso más constancia de participación. Diploma del curso más constancia de participación. En el otro caso es diploma del curso más media beca para capacitación. Ahí está. Más constancia de, acá igual, ¿no? Diploma de honor más una beca de capacitación. Lo que estoy haciendo es básicamente los valores, ¿no?, que estaban acá como texto, los estoy adecuando a lo que se ha mostrado finalmente como resultado. Acá es rendir evaluación de beca, ¿no? Rendir evaluación de recuperación con nota máxima de 20. Listo. Verifico, rendir evaluación, constancia de participación, diploma del curso más constancia. Media beca y una beca, ¿no? No veo a nadie que haya sacado un promedio de 19. Podría de repente a alguien ponerle un promedio elevado solamente para ver el cambio, ¿no?, del mérito en función al promedio. Entonces estoy modificando, mira, algunas notas porque me interesa ver el cambio, ¿no? Diploma más constancia de participación, en el caso de 18, si el promedio es 18. Pero si el promedio es 19, mira, ya cambió. Diploma del curso dice más media beca de estudios en capacitación. Media beca de estudios, es media beca de estudios en capacitación. Ahí está. Y podríamos a otro registro cambiarlo para ver efectivamente si es que sale el criterio de la beca completa, ¿no? Ahí está ya con 19. Por acá le vamos a cambiar el promedio. Vamos a ver. Ahí está, una beca de estudios en capacitación. Una beca de estudio en capacitación. Entonces, esto, si yo deseo, lo puedo combinar. No hay problema, mira. Podemos combinar las celdas para la tabla que vamos a crear. Ahí está. Estoy combinando. Y a esto le pongo bordes. Digo, todo esto combinado.
Acá también, combinar. Y el alto lo dejamos en 15 píxeles, ¿no? Todo esto alineado a la izquierda. Y aquí vamos a determinar el número de estudiantes. Ahí está. El número de estudiantes que han obtenido el cuadro de mérito. Esto obviamente tiene que ver con un contar puntos sí. El rango será todo este rango que está acá, que es el rango del cuadro de mérito. Digo, F4, F4. Y el criterio, porque me pide un criterio, va a ser en este caso, del cuadro resumen, esta celda de acá, D22. Selecciono nada más y enter. En este caso, pues no tenemos ningún alumno que vaya a la modalidad de repitente, pero sí tenemos estudiantes, ¿no? Que tienen como mérito una beca de estudios, media beca de estudios. Hay un estudiante que tiene media beca de estudio, hay otro que tiene una beca de estudios, hay 6 que van a recibir diploma de curso y constancia de participación, y solo 15 estudiantes van a recibir solo constancia de participación. 4 de ellos van a examen de recuperación con una nota máxima de 20 y solo 3 van a una evaluación de recuperación con una nota máxima de 16. Repitentes, no tenemos estudiantes repitentes. Dicho esto, podemos crear un gráfico estadístico, claro que sí. Nos vamos a la opción de insertar y aquí tenemos la opción que dice gráfico. Elegimos un tipo de gráfico que de repente nosotros querramos aquí colocar. Aquí tengo, por ejemplo, el gráfico. Allá. Pero este gráfico, como estas son celdas que están combinadas, sí tengo ahí un detalle. Mira. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá tiene una opción que dice, vamos a eliminar el gráfico porque tengo celdas combinadas. Entonces, yo voy a seleccionar este rango en donde dice insertar. Ya, para yo poder hacer el gráfico, mira lo que voy a hacer. Lo voy a descombinar, ¿ya? Porque eso también es importante que lo sepas. Descombino. Entonces, estando ya descombinado, tengo que descombinar esto. Esto de acá también lo voy a descombinar para poder crear el gráfico. ¿Estamos? Entonces, lo estoy descombinando porque necesito crear el gráfico. Selecciono control, y después de haber hecho eso, ya le digo gráfico circular. Y ahí sí, ahí tengo mi gráfico circular en función a los números de estudiantes, ¿no? De acuerdo al cuadro de mérito. Correcto. Pero he tenido que descombinar para que se pueda crear el gráfico. Y ahí tengo la leyenda. Ahí está. Ahí tengo mi gráfico estadístico en función a la información que tenemos, ¿no? He optado por de esa manera. Acá sería el número de estudiantes según el cuadro de mérito. Por cuadro de mérito, ¿sí? Por cuadro de mérito. Ya. Ahora, estando ya esto, ya yo podría combinar. Combinamos las celdas. Aplico el formato. Y ahí está.
Entonces tiene que estar descombinado primero para crear el gráfico estadístico. Y ya estando descombinado, voy a poder tranquilamente crear mi gráfico estadístico. Si no, no voy a poder. Ok, esto sería 10. Ahí está. Y ahí está el gráfico. Entonces, no hubiera podido crear el gráfico si esto estaba combinado, ¿no? Tengo primero que descombinar para poder crear el gráfico, tal cual me lo pide, me lo solicita de esa manera. Y ahí está. Así es, jóvenes, como tendría que quedar este cuadro de mérito, que lo hemos hecho en principio aplicando las funciones lógicas para poder determinar este cuadro de mérito, pero en base a una serie de criterios que hemos definido. En base a ese criterio se ha programado las celdas y con esta información hemos obtenido nuestro reporte de datos, ¿no? En función a esa información. Bien. Ok, entonces así es como debe de quedar. Bien, actividad asincrónica. Tarea, desarrollar el ejemplo realizado en clase, ver videograbación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en formato de Excel directamente sobre la actividad o por mail interno. En asunto ponen tarea semana 12 seguido del código de su sección, seguido de sus apellidos y nombres. Recuerden que el archivo tiene que estar en formato XLSX, que es el formato de Excel que estamos trabajando. Fecha límite de entrega hasta el día domingo 14 de mayo del 2023 hasta las 23:59 horas, que es el tiempo máximo para su entrega. Bien, resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá entonces no solo aplicar funciones o fórmulas, sino también poder crear gráficos estadísticos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues hemos hablado de las funciones lógicas, de las funciones de fecha y también de las funciones de búsqueda. Y hemos aplicado específicamente pues las funciones si y la función y para poder determinar un cuadro de mérito en base a unas consideraciones, en base a unos criterios que nosotros hemos definido para poder hallar ese resultado. También hemos creado un gráfico estadístico de tipo circular dentro de Excel. ¿Qué dificultades hemos tenido? Pues en realidad no es difícil, solo que hay que tener mucho cuidado con la sintaxis nada más cuando uno utiliza las funciones. ¿Para qué nos puede servir lo que hemos aprendido? Pues nos puede servir específicamente cuando tenemos que realizar algún tipo de cálculo donde tengamos que recurrir quizás a determinar o hallar ciertos valores en los cuales se tienen necesariamente que aplicar con fórmulas, porque en vez de colocar ese cuadro de mérito de forma manual, celda por celda, va a ser un poco tedioso. Entonces, cuando tienes varios valores que asignar, lo mejor sería usar funciones o fórmulas como las funciones condicionales y poder así obtener los resultados. Eso sería, digamos, lo ideal cuando tienes un registro de datos en el cual tienes que asignar valores a más de una celda. Pues hay que hacerlo pues mediante las condiciones o mediante el uso de estas funciones condicionales como es la función si y la función y. Bien, jóvenes, consultas, preguntas, ¿ninguna? Ya. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, profesora. Hasta luego.